Muchísimas gracias a la Academia Joven también por contar con Maldita una vez más. Coincidimos también hace 3 semanitas aproximadamente. Y bueno, hoy vengo a hablar, aparte de introducir a Maldita para los que no lo conocéis, también a hablar de un proyecto que ha sido súper especial, que terminó hace unos mesecitos y se llama Superpoderosas. De ahí que la charla que os voy a dar, que no quiero que sea mucha charla en el sentido de chapa, porque es viernes a las 4 de la tarde para todos, ¿no? Bueno, pues se titule La importancia de aumentar la presencia de expertas en el discurso público. Como os decía, voy a presentar un poquito lo que es Maldita.es. Para muchos, si nos conocéis, puede que lo consideréis un medio de comunicación. No somos solamente un medio de comunicación, somos una fundación sin ánimo de lucro, de la cual sí que una pequeña pata es un medio de comunicación, porque al fin y al cabo nos nutrimos del periodismo, ¿vale? La Fundación Maldita.es se sitúa en un contexto brutal de desinformación, que es, yo qué sé, nuestra palabra clave puede ser, ¿no? La verificación, los bulos, la desinformación, las patrañas, las mentiras, la descontextualización quizá de los contenidos que nos llegan, pues muchísimas veces directamente a la pantalla de nuestro móvil, ¿no? Sin llamar ni sin pedir permiso. Estamos en un momento, lo vimos todos durante la pandemia de COVID-19, de sobreinformación. Tenemos tanta capacidad de contenido, de imágenes, de audios, de sonido, que no sabemos dónde elegir, no sabemos dónde tenemos que ir, y puede que si somos ciudadanos informados o que tenemos un sentido crítico o una alfabetización mediática determinada, sí nos sepamos manejar, pero hay mucha otra gente que no es capaz, ¿no? Nuestra herramienta, evidentemente, es el periodismo para conseguir todo esto, el fact-checking en concreto. Y aparte, nuestro objetivo es dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para lo que nosotros decimos que es nuestro lema, que no nos la cuelen, ¿no? No solamente esa alfabetización mediática de la que hablaba hace un momentito, sino también herramientas tecnológicas para, bueno, pues para evitar en la medida posible que nos la cuelen en cualquiera de los sentidos, ¿no? Pero aparte de esta pata de medio de comunicación, tenemos distintas secciones que yo quiero comentaros así muy por encima. Tenemos parte de políticas públicas en la que, a través de los estudios que realizamos en la Academia, bueno, pues nutrimos a los que pueden tomar decisiones a nivel europeo y a nivel nacional sobre qué es un medio de comunicación, qué no es un medio de comunicación, qué consecuencias puede tener la desinformación para el ciudadano y para las instituciones, ¿no? También tenemos una pata que es brutal, que es Maldita Educa, que no voy a ir más allá, o sea, vamos al grano del asunto. Cogió un autobús y se recorrió 40 pueblos de España explicando a la gente qué es la desinformación, qué es un phishing, qué es un vishing, qué es un smashing, que yo hasta esto me resultó súper raro cuando lo leí el otro día, pero pues enseñando especialmente a la población más mayor, que menos destreza tiene con las tecnologías, ¿no? Pues cómo pueden timarles o cómo pueden intentar timarles, ¿no? Y intentar evitarlo de todas las maneras posibles. ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte de academia en la que estudiamos, pues, cómo se genera la desinformación, cómo se menea la desinformación, por qué ese bulo tiene mucho más alcance potencial que un desmentido, ¿no? Porque apela directamente a nuestras emociones, apela directamente a nuestras tripas, al contrario de lo que hacen las verificaciones o los contenidos verificados, que es apelar a nuestra razón, ¿no? Si nos conocéis, más o menos sabéis que estamos en esto. En general, puede que lo que más os suene es Maldito Bulo o Maldita Hemeroteca, en la que se compara el discurso político actual con el que la misma persona tuvo hace tiempo atrás, ¿no? Ciencia, que es de la que yo formo parte, yo soy la coordinadora de Maldita Ciencia y de Maldita Alimentación, pero también tenemos tecnología que nos trae de cabeza con todo esto de la inteligencia artificial últimamente, ¿no? Que sí, que no, que está bien, que no está bien, que podemos utilizar en una redacción de periodismo o que no. Maldito Dato, que se encarga de transparencia, de todos los temas relacionados con la ley de transparencia. Pedimos cosas, nos la dan y hacemos temas al respecto. Y bueno, Hemeroteca, como os decía. Y luego tenemos proyectos dentro de estas secciones, que son Maldito Feminismo, Maldita Migración, Maldita Alimentación, Timo, Clima y Educa. Todo muy en la agenda, la verdad, ahora mismo.
En este contexto, nosotros lo que hemos aprendido a lo largo de estos 6 años que hacemos dentro de unos días es que hay una línea de conversación general en la esfera pública en la que están los ciudadanos informados, los periodistas, los políticos. Creemos que hay pues ciertos temas, ¿no?, cierta agenda que es la que más o menos todo el mundo, pues la que protagoniza las conversaciones de bar de todo el mundo, pero es que no es así, o sea, hay mucho más debajo, hay muchas más conversaciones de las que el telediario nos informa, ¿no? Hay mucho más allá de lo que quizás sin nuestra comunidad nosotros no seríamos conscientes, pero que igualmente hay que entrar a desmentir, ¿no? Por ejemplo, bueno, vale, antes de hablar del ejemplo, es algo que con lo que doy y damos en general la chapa muchísimo. Hablamos de fake news. Pues no, nosotros preferimos hablar de desinformación y directamente de patrañas, de mentiras, de contenidos descontextualizados, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta la definición de noticia, un hecho verdadero, inédito, actual, de interés general, pues si es falso, estamos yendo directamente en contra de lo que significa el concepto noticia, ¿no? Además, muchas de estas fake news de noticias falsas que decimos nunca pretendieron ser en realidad una noticia, sino que tenían otros objetivos previamente, pues ya fuese enturbiar, ya fuese lucrarse económicamente, ¿no? O sea, son cositas de las que hablaremos en un ratito, pero bueno, que en definitiva no pretenden informar ni ser noticia de nada, sino que pretenden jorobar el panorama, ¿no?, de una forma u otra. Además, no hay una definición consensuada del término fake news. Nos puede retrotraer a Donald Trump, nos puede retrotraer a un periodismo de mala calidad, ¿no?, cuando realmente las fake news normalmente, y si Dios quiere, no las consumimos en los medios de comunicación. El problema es dónde está el medio de comunicación, qué es un medio de comunicación actualmente, ¿no? Pero a través de dónde nos llegan estas fake news, esta desinformación, a través de nuestros teléfonos móviles. ¿Qué pasa? Que lo que nos hace hablar de fake news es no confiar en la información, no confiar en un periodismo del que hay una gran crisis con respecto al que hay una gran crisis de confianza, ¿no? Bueno, creo que he mandado la presentación incompleta, pero os lo cuento igual. Dentro de las fake news, probablemente, de lo que más hayamos oído hablar todos sea de bulo, ¿no? Es lo que os decía antes. ¿Sabemos quién crea un bulo? ¿Sabemos cómo se propaga un bulo? No, estamos trabajando en ello, ¿no? Pero sí sabemos los objetivos que este tiene. Pueden ser lucrarse económicamente, por ejemplo, la homeopatía, que a todo el mundo nos suena, ¿no? Evidentemente no hay evidencia detrás, no hay literatura científica detrás de la defensa de la homeopatía porque no tiene base científica, ¿no? Una persona que sabe esto y aún así comercializa homeopatía o cualquier otra pseudoterapia es el money honey. Quiero decir, ¿no? O sea, es lucrarse económicamente. Otro de los objetivos de los bulos, de la desinformación, es enturbiar el panorama y, por último, verter, como ideológicamente, fastidiar al contrario. Esto entra muy en relación con nuestros propios sesgos cognitivos, porque evidentemente vamos a dar más peso a la información que beneficia a nuestra ideología, a nuestra forma de pensar, que la contraria, ¿no?, que la que va en contra de lo que nosotros pensamos. Y por último, también se comparten los bulos, también se viralizan los bulos. ¿Por qué? Por el por si acaso. No vaya a ser que a mí me haya llegado una cadena de WhatsApp que me está alertando sobre un posible peligro y no lo vaya a compartir con mis seres queridos, porque ¿qué pasa si esto termina teniendo consecuencias en ellos, ¿no? Por eso nosotros en Maldita creemos que una de las instrucciones básicas para luchar contra la desinformación es no compartir algo de lo que no estamos seguros ni su procedencia, ni quién lo ha dicho, ni dónde se ha publicado realmente. Las capturas de pantalla, ¿pero qué es eso?, ¿no? Antes teníamos
teníamos lo que tanto Clara Jiménez como Julio Montes denominan el ancla. Antes oíamos veíamos un periódico, por ejemplo, sabíamos que eso iba a ser información más o menos acertada, bueno, dependiendo de la línea editorial también podríamos estar más o menos de acuerdo, pero sabíamos que en ese ancla íbamos a consumir información. Las señales horarias de la radio, sabíamos que iba a haber un boletín informativo, sabíamos poner una imagen y un sonido a lo que realmente era información. ¿Qué pasa ahora? Que nos llega en forma de captura de pantalla de una página web que tiene pinta de medio de comunicación sin saber realmente de cuál es el portal y sin tener un vínculo directo físico, podemos decir, incluso con esa persona que nos está intentando convencer o vender algo, ¿no? Entonces, creemos que en este contexto es muy importante el periodismo, un periodismo de calidad, precisamente un poco con la paradoja de que ahora los periodistas tenemos menos credibilidad que nunca, pero bueno, por eso mismo tenemos que intentar afrontarlo de otra manera, luchar por un periodismo veraz, que acuda directamente a las fuentes de información primarias. No, una fuente nos ha dicho, no, ¿quién nos ha dicho qué? Y qué sabemos sobre todo esto, ¿no? Para esto, nosotros damos las gracias una y otra vez a nuestra comunidad, porque creemos que sin ellos absolutamente nada de lo que hacemos sería posible, y os voy a contar por qué. ¿Económicamente se puede colaborar? Sí, pero no es lo importante. También con sus consultas, por lo que decía antes, ¿cuál es la conversación generalizada y qué es lo que se menea en los canales de WhatsApp o en los canales de Telegram? Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de bichear algún canal de Telegram con desinformación, pues negacionistas de la COVID, ¿no? O antivacunas. Es auténtica morralla, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo nosotros como periodistas, en un entorno en el que esto pues habitualmente no se comenta, no se opina, cómo llegamos a eso? Pues a través de las consultas que nuestra comunidad nos hace. Oye, pues igual tenéis que meteros aquí porque se está meneando por mis grupos de familia y amigos, o mi vecina me está contando, ¿no? Esos canales privados a los que nosotros, digan lo que digan, y por mucho que se haya hablado sobre esto en su día, cree la gente que tenemos acceso, no lo tenemos, o nos preguntan por ello o no sabemos sobre lo que está habiendo desinformación, sino que es la persona directamente la que recurre a nuestro canal de WhatsApp, a nuestras redes sociales. Tenemos una conversación, la verdad, muy directa con la gente que nos consume habitualmente, y gracias a ellos podemos pues entrar a desmentir cosas que igual de otra forma no sabríamos que se están meneando, ¿no? Y luego con sus superpoderes. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado que pecamos un poco de, bueno, pues tengo que hablar, yo por ejemplo, que escribo mucho sobre seguridad alimentaria, ¿no? Pues recurro a X y ahí. ¿Qué nos permite tener una comunidad que nos dona sus superpoderes? Tener más de 50.000 personas que están dispuestos, con lo que ellos saben, a ayudarnos en el momento que nos haga falta. Si se está meneando un tuit en chino que en castellano se dice sobre el tuit que está hablando de X e Y, pues tenemos un maldito que habla chino, que nos dice, pues mira, esto no es así, lo que pone en este tuit es X. Yo me acuerdo y puse, me parece, el otro día el mismo ejemplo, pero teníamos que desmentir una vez una cosa sobre melones y sandías, y había pues un investigador experto en melones y sandías, quiero decir, tienes a tu disposición, aparte que también lo he puesto ahí porque es verdad y hay que reconocerlo, que nos facilita el trabajo, tienes una cantidad de información potencial brutal, y encima haces que esa comunidad se sienta útil porque está participando. Va a salir con su nombre y apellido, evidentemente, siempre y cuando quieran. ¿Nos pueden ayudar también a encauzar por dónde puede ir un desmentido? Si quieren ser una en-off, pues por supuesto que también. O sea, toda ayuda es bienvenida, y la verdad es que tenemos muy buena respuesta por parte de toda nuestra comunidad. Centrismo, ni todo el mundo es de Madrid ni Barcelona, ni todos son hombres ni todos son mujeres, como ahora vamos a hablar, ni de edades concretas, sino que tenemos una variedad amplísima y un abanico que, pues la verdad, se agradece muy mucho. Y estoy yendo para atrás. Entonces nos encontramos en un contexto en el que vemos a través de estudios, a través de también un poco la propia experiencia, ¿no? Que hablando de fuentes de información, ya no solamente de nuestra comunidad, pero también solamente 1 de cada 4 fuentes científicas expertas en medios de comunicación es una mujer. El resto son hombres, siendo la comunidad científica diversa.
nos vamos a lo nuestro, barremos para casa. Solamente el 26% de la representación de nuestra comunidad son mujeres. O sea, de 3.000 personas tenemos 50.000 malditos y malditas, o sea, gente que está dispuesta, o sea, que nos lee habitualmente, que nos hace preguntas, ¿no?, que está apuntado a nuestra comunidad. 3.000 personas nos prestan sus superpoderes, 1.000 personas son personas relacionadas con el ámbito STEM en general, solo un 26% son mujeres. De ahí que nuestro objetivo sea aumentar la presencia femenina, no solo en nuestras piezas, en nuestros vídeos, en nuestras twitcherías, sino también pues aportar. No sé si conocéis Science Media Center, es un poco también dar la posible fuente que te pueda hablar la próxima vez sobre un tema determinado. Una persona que quizá nunca había colaborado con un medio de comunicación, que está dispuesta y a través del cual despega, ¿no? Bueno, lo que decía, en la agenda de medios predominan los científicos, masculino. Esto, la fuente es el Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Perdón, es que son cosas que no he actualizado, perdón. Y en este contexto, y gracias a la doña Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, para los amigos, nace Superpoderosas. Superpoderosas ha sido un proyecto que ha durado aproximadamente un año y a través del cual hemos aumentado mucho el número de colaboraciones femeninas, aumentado mucho el número de presencia y de registros en nuestra base de datos de mujeres, especialmente expertas en STEM, ¿no?, en ciencia, matemáticas, ingeniería, y me falta una, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, ¿no? Vale, gracias. Fue gracias, como decía, a FECIT, en el contexto de las ayudas que da para el fomento de la cultura científica, y la propuesta ponía la diana en estos 3 pilares que os he puesto aquí. En la ciudadanía, que es precisamente quien os he contado, que nos plantea sus dudas, que nos hace ver dónde somos realmente necesarios, que nos dice, oye, tengo esta carencia, ¿cómo puedo o cómo me puedes ayudar en la medida de lo posible? Pues echar un poquito de sal y mejorarme este conocimiento sobre algo, ¿no? Porque luego es algo de lo que no pretendía hablar hoy, pero es verdad que la forma de hablar en ciencia, los tecnicismos utilizados en ciencia, el lenguaje, los procesos son complejos y lo que hacemos en Maldita Ciencia es ponerlo un poco al alcance de todo el mundo en el sentido de vamos a explicar todo desde el principio y hacer que sea entendible y si una persona tiene miedo a una vacuna contra la COVID-19 porque dice que es que se le está, que no era el caso encima de las vacunas de la COVID-19, que se le está metiendo en el cuerpo el virus aletargado, vamos a explicar qué es una vacuna, porque igual esto nos pone un poco en contexto, ¿no?, sobre qué es la vacuna de ARN mensajero. La ciudadanía, luego también los superpoderes, que es lo que os acabo de contar, y la innovación. Innovación en el sentido de que la comunidad está ahí, es el agente que nos hace llegar estas dudas, pero ¿a través de qué? Pues aparte de nuestras redes sociales, aparte de la página web, que tenemos una cajita con pregúntanos lo que quieras, a través de un chatbot automatizado de lenguaje natural en WhatsApp, Facebook Messenger y otras plataformas. Es un chatbot, es una inteligencia artificial que no contesta un sí o un no, sino que te contesta con un lenguaje natural en función de lo que tú le preguntes. Puede contestarte evidentemente pueden mandar un audio concreto, una imagen concreta, un vídeo concreto y a raíz de ahí lo que hace el chatbot es unirlos, avisarnos de, oye, que este contenido está teniendo un montón de recurrencias. Esto nos permite anticiparnos a que un contenido sea viral y aparte estudiar la narrativa que hay detrás, porque a nadie le gusta ponerse con el bulito de todos los días, pero cuando ves que este bulito y este tienen detrás una narrativa mucho más potente y que está llegando a las manos y a los ojos de mucha gente, pues igual empiezas a ver que todo esto tiene un poco más de sentido y esto que hablamos tanto los periodistas de queremos ser un servicio público, pues empieza a tener sentido, ¿no? Esto también nos permite saber qué se está moviendo en la esfera privada, que es lo que os contaba antes. Nosotros no podemos acceder a las conversaciones de WhatsApp de nadie, pero ¿qué pasa si un mensaje que le han mandado por el grupo de colegotes nos lo reenvían a nosotros? Pues que ya vamos a saber en qué punto está la conversación, ¿no? Además nos llegan también con recurrencias, quiere decir, nos llega
O sea, tenemos la información de en qué momento nos ha llegado un contenido, cuántas veces, a lo largo de cuántos días, si ha sido lo que nosotros llamamos un bulo zombie, que es un bulo que se movió hace pues 3 años, que de repente por una percha de actualidad se ha vuelto a incorporar en la conversación pública, cuando realmente, pues eso, que se desmintió hace 3 años, pero puede que lo haya desmentido el Ministerio de Sanidad, la policía, quiero decir, pero vuelve a rebrotar, ¿vale? Lo que decía, anticiparnos a que un contenido se haga viral. Y cuando se vincula el contenido en desmentido, imaginaos, nos llega un montón de veces, sobre todo, y poniéndonos un poco más serios, ahora con la situación en Israel y Palestina, bueno, pues nos ha llegado un porrón de desinformación, de rumores, de mitos, ¿no? Pues cuando vemos que uno es muy recurrente y que o es muy viral, o puede ser muy viral, o es peligroso para la gente, entramos a desmentirlo. Bueno, pues a todo el mundo que haya preguntado algo similar o sobre ese contenido, una vez se publique el desmentido, le llega la respuesta, le llega o bien la contextualización, o bien el desmentido, o bien la explicación, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces no podemos dar ni un sí ni un no rotundo, sino que más bien tienes que dar un contexto para que la persona, bueno, pues 20 minutos, vale, perdón. Entonces, ¿qué consistía Superpoderosas? Esto era lo que prometimos a FECIT y que hemos cumplido fehacientemente. 6 consultorios científicos en Twitch, en los que 2 periodistas recopilaban 4 preguntas de las que nos habían llegado a lo largo de la semana y le dábamos respuesta los martes en nuestra Twitchería científica. 4 programas sobre alfabetización mediática, 12 consultorios científicos en TikTok, con la fotito y el nombre de la superpoderosa que nos ha ayudado en ellos. 6 directos con Superpoderosas, es decir, en Twitch también se venía esta maldita, esta superpoderosa, a echarnos un cable sobre, bueno, pues para explicar un poco su labor diaria y en qué consiste y también mitos al respecto, ¿no? Y 4 podcasts con Superpoderosas. Aquí, por ejemplo, es una de las Twitcherías consultorio, me la he estado viendo por encima y las preguntas que contestábamos es, por ejemplo, ¿qué es saber sobre la fibromialgia? ¿Qué es el champú en seco y cómo funciona? Pues como veis, un poquito de todo, ¿no? Si influyen los imanes en el consumo de la nevera, los imanes de estuve en Gandía y me acordé de ti, pues esos mismos imanes si influían en el consumo de la nevera, y si te podías quedar calvo si tocabas una oruga procesionaria. Yo eso no lo había oído en mi vida nunca. Estos son unos ejemplos de TikTok. En el primero hablábamos, respondíamos a la pregunta de si era verdad que un huevo, si un huevo flotaba, estaba podrido. Nos ayudó Mar Fernández, que es directora del Instituto de Estudios del Huevo. En el de la derecha, mi compi José Luz Zafra, se cuenta lo que a su vez nos contó Rosa María Cárdava, que es enfermera especializada en ginecología y obstetricia, sobre si era mejor o no dormir con o sin ropa interior. Y aquí una de las twitcherías en la que la protagonista era una de las superpoderosas, de las mujeres que se apuntaron a este proyecto de Superpoderosas. Se tituló Cepillo, pasta, hilo, ¿por qué la salud oral importa tanto en la salud humana? Y para terminar quería, pues dar un poco de importancia a lo que creemos que más esfuerzo nos ha llegado, porque la verdad que el resto vino rodado. Ellas estaban súper dispuestas a apuntarse y a ayudarnos con todo lo que les pedíamos, y a veces somos muy pesados. Pero hicimos un podcast de 4 capítulos en el que 4 investigadoras se vinieron a la redacción a hablar conmigo, de tú a tú, y contarnos pues cómo percibían ellas el papel de la mujer en general en la ciencia y la investigación, ¿no? Y a contarnos un poquito pues qué hacían ellas. Y en este sentido volvemos otra vez a estos genes del movimiento, y lo que ahora sabemos es que, como digo, lamentablemente estos genes que transportan, que se utilizan para transportar a unas células de un lugar a otro, se activan en el cáncer. Y entonces lo que ocurre es, pasa lo mismo que pasaba en los embriones. Las células se van a desprender del tumor primario, es decir, del primero que se forma, las células cancerosas, se van a diseminar por el cuerpo, igual que hacían prácticamente en el embrión, y van a colonizar, van a anidar en otros órganos donde van a formar otros tumores, que son lo que llamamos metástasis, que, como sabes, pues son los tumores secundarios que aparecen en otros órganos y que lamentablemente son los responsables de prácticamente más del 90% de los casos de muerte por cáncer. Me voy a ir para atrás porque si no van a seguir sonando el resto de audios y yo creo que no tenemos tiempo, así que Ángela habla tan normal de cómo puede que ocurra una metástasis. La gente se queda... Yo la primera,
Yo diciendo, pero Ángela, me lo estás diciendo como si... Sí. Pues así, 4 conversaciones sobre inteligencia artificial, sobre matemáticas, sobre la bioquímica y la investigación sobre el cáncer y sobre materiales superconductores. Cuando María José Calderón nos dice de repente, es que puede que incluso hayas estado metida dentro de un superconductor, pero bueno, os dejo ahí con el intríngulis para que os lo escuchéis. Esto lo voy a pasar rápido. Más de mujeres, de septiembre a septiembre, más de 200 mujeres expertas en disciplinas STEM se han apuntado a nuestra comunidad. Un 22% de mujeres inscritas, casi el 70% de esas incorporaciones corresponden a expertas STEM y hemos logrado una colaboración mucho más paritaria, tanto en piezas como en Twitch, como en TikTok, como en los podcasts, como en las fuentes habituales, ¿no? Hola, soy Mar Fernández. Hola, soy Paula González. Mi nombre es Miriam Catalá. Hola, soy Mercedes. Soy Alicia Bayón. Me apunté a Maldita porque veía cómo desmentían los bulos sobre el COVID durante la pandemia y para mí eso fue una labor muy importante. De desinformación, de bulos acerca del virus, acerca de la transmisión. Tuve la necesidad de aportar algo a lo que estaba pasando. Colaboro con Maldita Tecnología, Maldito Timo. Colaboro compartiendo los conocimientos que me ha dado la ciencia sobre los contaminantes. Maldita hace una labor muy importante, llamando a expertos, a quienes tienen conocimiento. Animaría a todas las mujeres que tengan conocimientos, especialmente a las científicas, que se unan a este proyecto, porque nuestra visión es fundamental y complementaria a la masculina. Como decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para poder hacer llegar la ciencia a muchísima más gente y sobre todo desmentir la desinformación. Únete a Maldita, comparte tus superpoderes con nosotros. Y es importante tener dentro de unos poquitos años a más Malditas. Y con esto y un bizcocho, muchísimas gracias a todos.